Este es el video 23 de esta serie de videos para los temas de proceso de riesgo en teoría del riesgo. Hemos visto ya el proceso de riesgo discreto y hemos estudiado las probabilidades de ruina en tal proceso. Ahora vamos a estudiar el modelo conocido como modelo de Kramer-Lomberg. Este modelo es un proceso de riesgo a tiempo continuo. Como podemos ver, se forma al tener una cantidad U, la cual va a modelar el capital inicial de una compañía aseguradora, más C por T. La C va a ser una tasa de ganancia por primas, T el tiempo. Así que vamos a hacer una hipótesis de que las primas van llegando de manera continua y además de forma lineal. Y finalmente, con signo menos, tenemos el monto agregado de reclamos. No sabemos cuántos reclamos han llegado hasta el tiempo t, eso lo vamos a modelar con una variable aleatoria n de t. Cada uno de los reclamos se va a modelar con estas variables aleatorias yj. Vamos a suponer que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, e independientes del número de reclamos hechos en el periodo 0t. Esta cantidad n de t, al tomar la sucesión para valores de t mayores o iguales a 0, es un proceso de conteo. Supondremos en este caso, por ser el modelo de Kramer-Lomberg, que es un proceso de Poisson homogéneo en el tiempo. Aquí vemos a la derecha un gráfico donde podemos visualizar una trayectoria clásica de este proceso. Como vemos, tenemos siempre la misma pendiente de crecimiento. Esa pendiente es C minúscula. Y cada que hay una caída en la trayectoria es porque en ese instante del tiempo hubo una reclamación. Y la línea punteada marca el tamaño de tal reclamación. La idea ahora es ver la probabilidad de que suceda un evento como el que está aquí, es decir, que la trayectoria del proceso en algún momento sea negativa. En ese momento diremos que hubo ruina y esta cantidad tau le vamos a llamar el tiempo de ruina. Hay otras cantidades, tales como esta cantidad azul, que se llama la severidad de ruina, y esta cantidad en rojo se llama el capital justo antes de la ruina. Estas cantidades son para estudios más avanzados y en este curso no hablaremos casi de ellas. Bueno, pues vamos a platicar entonces sobre la tau. Vamos a poner su definición en términos de esta función ínfimo. Así que vamos a establecer a tau como el ínfimo de los valores de t positivos, tales que u de t sea menor estricto a 0, suponiendo que este conjunto sea distinto del vacío. Si fuera vacío, quiere decir que u de t ha estado siempre mayor o igual a 0. Así que en ese caso vamos a decir que tau fue infinito, es decir, nunca llegó la ruina en los números reales. Así, ayudándonos de esa variable tau, vamos a definir la probabilidad de ruina con horizonte infinito como psi de u, la probabilidad de que la variable tau sea finita. Y la probabilidad de ruina con horizonte finito, en particular con un horizonte t minúscula, va a ser la probabilidad de que el tiempo de ruina sea menor a ese valor de t. Es similar a la definición en tiempo discreto, pero ahora con la incorporación del concepto del ínfimo.
El comentario que aparece en el documento de la derecha es válido también para nosotros. La definición de probabilidad de ruina aquí usada es la más común. Sin embargo, existen definiciones alternas tomando en cuenta el comportamiento del proceso de riesgo. Por ejemplo, hay un artículo donde se define la ruina tipo parisina como el evento donde el valor del proceso de riesgo es negativo, al menos durante un tiempo establecido. Así, este evento no sería suficiente para declarar ruina, sino que el regreso a los positivos tendría que tardar en alguna cantidad. A eso se le conoce como ruina parisina. Nosotros vamos a ver la ruina clásica. Vamos a hacer un breve recordatorio del proceso de Poisson, puesto que de él depende nuestro proceso de riesgo. Un proceso estocástico NDT para valores de t mayores o iguales a 0 es un proceso de Poisson con intensidad lambda mayor a 0 si n de 0 es igual a 0 casi seguramente, si tiene incrementos independientes y si tiene incrementos estacionarios, en particular con esta distribución Poisson lambda t. Se le dice estacionario porque la distribución no depende de en qué momento empezamos a observar el proceso, sino del tamaño del incremento, que en este caso es t, puesto que t más s menos s es t. Así que solamente de eso depende la distribución. Vamos a hacer un par de observaciones. La primera es, los incrementos independientes quieren decir que para ciertos valores en el tiempo, como estos, ordenados de esta forma, los eventos que suceden o los arribos, en este caso, en este contexto, las llegadas de reclamaciones que suceden entre T1 y T2 van a ser independientes de los arribos que llegan entre T3 y T4. Estamos hablando de independencia estocástica, es decir, que las variables aleatorias nt4 menos nt3 y nt2 menos nt1 son independientes. Además, una implicación de la definición, en particular de la condición 3, es que n de t menos s va a tener distribución Poisson lambda por t menos s. Y en particular para s igual a 0 voy a tener que el número de arribos o reclamos hasta el tiempo t se va a modelar con una distribución Poisson lambda t, lo cual va a ser de mucha utilidad. Así que vamos a definir entonces a u de t como u más c por t menos el monto agregado de reclamos. A este le vamos a llamar el modelo de Kramer-Lomberg. Si el valor de n de t que mide cómo van llegando o bueno, cuántos reclamos hay hasta el tiempo t es un proceso de Poisson. En ese caso, esta suma compuesta genera a su vez un proceso estocástico y este es llamado proceso Poisson compuesto. Tenemos como propiedades importantes, para empezar, que la esperanza de esa suma, recordando el modelo colectivo, es el producto de la esperanza de n de t por la esperanza de cualquier reclamación, ya que son variables aleatorias idénticamente distribuidas. Y recordemos que este valor lo denotamos con mu y la esperanza de n de t va a ser lambda por t. También recordando el modelo colectivo, la distribución acumulativa del proceso Poisson compuesto se va a calcular así, donde esta expresión es la enésima convolución de los reclamos y estos términos provienen de la distribución Poisson. Otra propiedad muy importante es que el proceso Poisson compuesto tiene incrementos independientes y estacionarios. Hoy vamos a platicar de la independencia. Es muy rápido observar que se cumple
y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a llamar s de t a la suma desde j igual a 1 hasta n de t. Así que tenemos que demostrar que la probabilidad de que esta diferencia sea menor o igual a r y al mismo tiempo esta diferencia sea menor o igual a s se puede escribir como el producto de estas probabilidades. Aquí tenemos la demostración y es fácil ver que la diferencia de estas sumas, aquí en esta suma están todos los términos de esta suma. Así que al restarlos me voy a quedar solo con la suma desde el siguiente a n de t3 hasta n de t4. Y esto se puede escribir así de forma telescópica. Y tenemos en total nt4 menos n de t3 sumandos. Exactamente con el mismo análisis vamos a llegar a esta suma telescópica para s de t2 menos s de t1, la cual es una suma de n de t2 menos n de t1 sumandos. Así que la probabilidad que queríamos analizar tiene como un primer evento un evento que solamente depende de estas variables aleatorias, y este evento depende de estas otras variables aleatorias. Por ser estas variables independientes y también tenemos independencia entre este valor y este otro valor, al tener n de t3 más 1 a la derecha estrictamente de n de t2, vamos a tener que estos eventos son independientes. Y entonces esta probabilidad se puede escribir como este producto de probabilidades. Así que hemos probado que el proceso Poisson compuesto tiene incrementos independientes, y esto es todo por el día de hoy.